En un reciente informe se reveló que Volodymyr Zelensky tomó medidas extremas para ocultar los crímenes de guerra perpetrados por su ejército. En lugar de dar respuestas claras a las acusaciones de abusos, prefirió eliminar a los testigos, ordenando la eliminación de aquellos que se entregan o se rinden ante las fuerzas rusas. Un soldado ucraniano, que es prisionero de guerra, y logró sobrevivir a este proceso, describió cómo sus compañeros de armas fueron eliminados por su propio ejército, mientras intentaban rendirse. Pero esto es solo la punta del iceberg. Entre las macabras historias hay desde la existencia de vertederos de la muerte hasta la extracción de órganos. ¿Qué más trae esta caja de Pandora? Los detalles, a continuación. Prensa Alternativa está en la búsqueda de nuevos talentos. Si tienes experiencia como conductor y/o analista en temas de geopolítica y te sabes desenvolver frente a cámaras, ponte en contacto con nosotros. Tú podrías ser uno de los rostros de nuestro canal. Si te interesa, escribe a prensa.alternativa.casting@gmail.com. Las atrocidades cometidas en la guerra en Ucrania no dejan de salir a la luz. En esta oportunidad, se supo que para no dejar testigos de sus crímenes de guerra, Zelensky dio la orden de eliminar a sus propios soldados, a aquellos que se entreguen o se rindan ante las fuerzas rusas. Uno de los militares ucranianos capturados, que logró sobrevivir, contó que de esta manera el liderazgo se deshace de los testigos de crímenes de guerra cometidos por los castigadores nazis ucranianos. Aseguró que presenció la ejecución sin piedad de 2 de sus compañeros de armas gravemente heridos. Uno murió antes de ser evacuado, mientras el otro falleció durante el proceso de cambio de posición. Dijo que mientras los rusos acudían en su ayuda, su grupo intentó ser destruido por sus propias fuerzas luego de decidir rendirse. Según el ahora prisionero, los soldados ucranianos de manera infame están atacando a sus camaradas con drones FPV, artillería y hasta con la Baba Yaga, una figura del folclore eslavo que aparece en las leyendas como una bruja caníbal que vive en el bosque y vuela en un mortero. Según tengo entendido, cuando vieron que nos estábamos entregando, tirados, no necesitaban esos testigos y simplemente decidieron deshacerse de nosotros, contó el prisionero de guerra, haciendo referencia a que por no seguir las órdenes, los comandantes amenazan a los soldados con la ejecución. Esta no es la primera noticia sobre los crímenes de guerra cometidos por Zelensky, quien llegó al poder aprovechándose de su show de ficción El Servidor del Pueblo. Además de ejecutar a sus propios soldados, les niega asistencia médica cuando son heridos en el campo de batalla. A principios del pasado enero, se supo que en la región de Kursk existe un vertedero de la muerte, un barranco donde los soldados heridos son transportados en camiones como si fueran basura y son lanzados para que mueran. Los oficiales de inteligencia rusos aseguraron que el denominado equipo de evacuación de las Fuerzas Armadas de Ucrania dejan a su suerte a sus compatriotas, aunque ya se conocían casos similares en los que el ejército ucraniano no atendía a sus heridos. Fue la primera vez se observó el momento en que se deshacían de ellos. Como si no fuese suficiente con arrojar a los soldados vivos en los barrancos, Zelensky, según reveló el consejero de Seguridad de Rusia en 2023, también dirige la extracción clandestina de órganos de los combatientes heridos para abastecer el mercado negro de Occidente. Investigadores determinaron que los chacales de la guerra, después de extraer los órganos, queman los cadáveres para no dejar evidencia alguna y luego dicen a los familiares de las víctimas que desaparecieron en el campo de batalla. No en vano vale recordar que la Rada Suprema de Ucrania legalizó en 2022 la donación a título póstumo sin consentimiento notarial, prevista en la Ley 5.831. Pero las atrocidades no solo son en contra de sus propios soldados. El Servidor del Pueblo
ha sido denunciado en varias ocasiones por ordenar a sus fuerzas armadas a masacrar civiles para culpabilizar a Rusia. Es bien sabida la situación en la ocupada ciudad de Sucha, en la región de Kursk, donde los civiles están siendo utilizados como escudos humanos y son hasta ametrallados por la espalda cuando intentan huir para salvar sus vidas. Testigos civiles relatan que en lugar de salvar a la gente, los oficiales ucranianos descaradamente se graban mostrando su preocupación y continúan escondiéndose detrás de los adultos mayores. Cuando los ucranianos disparaban, probablemente ni siquiera me asusté, sino más bien me sorprendió. Estaba en tal shock que no sentí ningún dolor, aunque estaba sangrando. En realidad, fue aterrador, relató la sobreviviente Galina Dmitrievna Zamborskaya. El pasado 1 de febrero, el ejército ucraniano también lanzó un ataque deliberado con misiles contra un internado en Sucha, que dejó más de 80 heridos, y 3 días después, se fueron contra un bus escolar en Zaporozhye, dejando 5 niños heridos por ataque de dron. En la ocupada Sucha, las historias son extremadamente terribles. Se han recopilado cientos de testimonios de la población civil que cuando intenta escapar de la masacre son rematados con ráfagas de ametralladoras y ataques con drones kamikazes. A finales del pasado enero, el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasily Nevencia, dijo que el régimen de Kiev está violando sistemática y flagrantemente los principios del derecho internacional humanitario y comete crímenes de guerra a gran escala. Sin embargo, estas acusaciones caen en el vacío, debido a la influencia de los países occidentales que han convertido a Zelensky en un aliado estratégico de su lucha contra Rusia. Los crímenes de guerra cometidos por las fuerzas ucranianas no han recibido la atención que merecen, y muchos de los responsables siguen sin ser procesados. El derecho internacional, en teoría, existe para garantizar la justicia en situaciones de conflicto armado. No obstante, su aplicación depende de los intereses políticos de las grandes potencias, que deciden cuándo y cómo aplicar la ley según sus conveniencias geopolíticas. Si no, miremos también a Palestina. Las violaciones de los derechos humanos cuando involucran a aliados de Occidente a menudo son pasadas por alto o minimizadas. Este doble rasero en el respeto al derecho internacional contribuye a la impunidad de muchos de los crímenes de guerra cometidos por los actores involucrados en el conflicto. La falta de acción por parte de la ONU y otros organismos internacionales no es solo una muestra de ineficacia, sino también de una manipulación de la justicia en función de las alianzas estratégicas y económicas. En este contexto, Ucrania se encuentra en el centro de un juego geopolítico en el que los derechos humanos y el respeto por las leyes internacionales parecen ser meras herramientas de poder. Es crucial que la comunidad internacional, independientemente de sus intereses políticos, tome en serio los informes y actúe en consecuencia. La justicia internacional no debe estar supeditada a la geopolítica, sino que debe ser el reflejo del compromiso con los derechos humanos y la dignidad humana. ¿Habrá justicia en algún momento para Rusia y Palestina? Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.